Mis amados hermanos, gusto en saludarles, especialmente el día de hoy que la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Chalma, de la Ciudad de México, está celebrando el 38 aniversario. Damos gracias a Dios porque en medio de esta situación que hoy estamos viviendo, el Señor nos permite los medios, la manera y la forma para celebrar y darle gracias a Él por todas las bendiciones que hemos recibido de su mano. Amados hermanos, reciban el saludo, reciban la felicitación también de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y con mucho gusto saludo también a mi amado hermano, el pastor Nehemías, pidiéndole al Señor que siga bendiciendo su vida y prosperando su ministerio. Pastor Nehemías, mucho saludo para usted y para su amada familia, su esposa, sus hijos. Que el Señor le siga bendiciendo, pastor, juntamente con esta iglesia que hoy usted pastorea. Quiero leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, los versículos del 8 al 16, bajo el tema intitulado Los propósitos del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice de esta manera: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, en esta hora del día, te agradecemos la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre glorioso de Cristo, te suplicamos, te pedimos que nos des tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer es una historia que a mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado reflexionarla y pensar en ella. Es una historia que tiene grandes lecciones para nuestra vida. En esta ocasión yo quiero solo enfatizar 3 aspectos que me parecen de gran importancia y de gran valor en la vida del pueblo de Dios, no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento, de Moisés, de Josué, de Aarón, de Hur, sino también en nuestros tiempos y especialmente en los tiempos que ahora estamos viviendo y que está enfrentando la iglesia. Cuando hablamos de los propósitos del pueblo de Dios, es porque no podemos pasar por alto, ¿verdad?, que la iglesia, hablando ya en tiempos actuales, la iglesia debe tener propósitos bien definidos, bien claros, hacia dónde se está dirigiendo y qué es lo que está queriendo alcanzar. La iglesia tiene que
tener propósitos. Y yo quiero que en esta ocasión, en este aniversario de la iglesia Jesús el Buen Pastor, por lo menos reflexionemos, pensemos, meditemos en 3 propósitos de gran importancia para la vida de la iglesia. Número 1, luchar y compartir la libertad. Los versículos del 8 al 9, nosotros encontramos que en esta historia que Amalek, cuando vio Amalek que el pueblo de Israel estaba allá en el valle de Refidín, acababan de salir de la esclavitud. Ellos prácticamente se estaban recuperando de ese tiempo de esclavitud en Egipto. No tenían armas, no tenían personal preparado para la guerra y físicamente estaban débiles. Prácticamente era un pueblo con todas las desventajas desde el punto de vista humano. Y cuando Amalek vio al pueblo de Israel allá en el valle de Refidín y que no tenía las posibilidades de enfrentar una guerra y de defenderse, Amalek pensó que sería muy fácil tomarlos como esclavos, tomarlos para que ahora le sirvieran a él después de haber servido en Egipto al faraón. Pero vean ustedes lo que dice el versículo 9. Entonces Moisés le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, los israelitas sabían lo que era la esclavitud. Y ser esclavo del hombre es lo más denigrante para el ser humano. Todo Israel, Moisés, todos los que habían salido de Egipto, sabían lo terrible que es ser esclavo del hombre. Y ellos no estaban dispuestos, ellos no iban a permitir que otra vez volvieran a ser esclavos del hombre, que ahora Amalek los tomara como esclavos para servirle. Ellos preferían morir, ellos preferían luchar y morir que volver a ser esclavos del hombre. Y es la razón por la que Moisés le dice a Josué: escógenos varones, los más valientes, los que estén dispuestos a luchar, porque tenemos que defender nuestra libertad. Amados hermanos, el pueblo de Israel había vivido una experiencia nada buena, la esclavitud. Cada uno de nosotros tiene una historia donde Dios, Jesucristo, nos ha redimido, nos ha dado libertad. Y hoy podemos decir con toda seguridad que somos libres en Cristo Jesús, que tenemos libertad porque hemos conocido al Señor. En un tiempo fuimos esclavos del pecado. En un tiempo fuimos esclavos de las fuerzas satánicas, diabólicas. El diablo tenía el control de nuestra vida. Pero hoy damos gracias a Dios que somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. La iglesia que hoy milita. Y esta iglesia que hoy milita, podríamos pensar en la iglesia Jesús el Buen Pastor de aquí de Chalma. Pero no solamente la iglesia Jesús el Buen Pastor es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en todo México, en todo el mundo. Hermanos, y todos hoy tenemos que luchar y compartir también la libertad que Cristo nos ha dado. Para ello, ante los ataques del mundo, ante los ataques que el diablo tiene hacia su iglesia, a la iglesia de Cristo, entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor, permaneciendo firmes en la fe. Yo creo que nuestra fe en algún momento es golpeada.
Nuestra fe en algún momento es probada. Pero hermanos, tenemos que permanecer firmes en la fe. Y permanecer firmes en la fe implica confiar plenamente en Jesús. Confiar plenamente en Jesús ante cualquier situación que nosotros ahora vivamos. El escritor sagrado dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Eso, hermanos, implica permanecer firmes, permanecer fieles, permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero también en esa permanencia de fidelidad al Señor, tenemos una tarea importante que cumplir: compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Y ese es el propósito del pueblo de Dios. No solamente permanecer en la libertad, no solamente celebrar que fuimos libres, no solamente celebrar la salvación que Cristo nos ha dado, sino también tenemos que compartir con el mundo que no conoce al Señor. Compartir el Evangelio, compartir esa libertad, compartir esa buena noticia, esas buenas nuevas de salvación. Tenemos que compartirla con el mundo. Y tenemos que anunciar a Cristo como el Salvador, como el único y suficiente Salvador del mundo. Hoy tenemos una serie de problemas que estamos enfrentando, el mundo. Y Cristo es el único que puede solucionar los problemas que tenemos. Entonces, hermanos míos, en estos 38 años que el Señor le permite a esta amada iglesia, tiene que tener como propósito, de aquí en adelante, luchar y compartir la libertad que Cristo un día nos dio. La segunda cosa que encontramos en este pasaje, el segundo propósito que yo quiero compartir con ustedes es comprometidos con la tarea. Los versículos 10 al versículo 13 dice de la manera siguiente: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Comprometidos con la tarea. Vean ustedes, Moisés le pidió a Josué que escogiera hombres valientes para ir a defender, para ir a pelear, para luchar por la libertad. Pero Moisés, Aarón y Hur no simplemente se quedaron a contemplar y a esperar la noticia, a ver qué iba a pasar. Ellos subieron a la cumbre del collado de manera comprometida. Y dice la escritura, dice el pasaje, que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero las manos de Moisés se cansaban y las tenía que bajar. Cuando Moisés bajaba sus manos, entonces Amalec empezaba a ganar la batalla. Y viendo a Aarón y Hur que Moisés se cansaba, dice el pasaje que tomaron una piedra, sentaron a Moisés en la piedra y ellos se pusieron delante de Moisés para que sus manos descansaran en sus hombros. Y dice el pasaje que así permaneció Moisés hasta la tarde. Y Josué deshizo a filo de espada a los amalecitas. Hermanos, muchas veces nosotros en el trabajo de la iglesia no nos queremos comprometer. Queremos comprometer a otros. Queremos comprometer al pastor, queremos comprometer a los ancianos,
queremos comprometer a los diáconos, queremos comprometer a la hermanita, que es la que siempre está trabajando. Pero nosotros muchas veces los miembros tratamos de no comprometernos. Hermanos, uno de los propósitos en la vida de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, es vivir comprometidos con el trabajo, así como Moisés se comprometió con Josué. Moisés le dijo a Josué, sal a pelear, pero yo mañana voy a estar en la cumbre del collado. Y allá estaba Aarón y Hur comprometidos con Moisés para apoyarlo en esta lucha. Hermanos, el trabajo de la iglesia no es de uno, no es de dos. El trabajo de la iglesia no solo es del pastor, el trabajo de la iglesia es de todos. Y todos estamos comprometidos con Jesús. Nuestro primer compromiso es con Jesús. Fíjense bien. Muchas veces pensamos que el compromiso que tenemos es con el pastor, con el consistorio, es con una institución. Nuestro compromiso no es con ninguna institución. Nuestro compromiso no es con ningún cuerpo eclesiástico. Nuestro compromiso no es con ninguna persona aquí en la tierra. Nuestro compromiso de servicio, de trabajo, hermanos, es con Jesús, es con Dios. Porque Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que nos ha dado a nosotros libertad. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Y entonces asumimos una responsabilidad, asumimos un compromiso. El compromiso, hermanos, que tenemos como iglesia es de anunciar el reino de Dios y extenderlo en esta tierra. Pero eso no se va a lograr si solamente lo hace una persona. Eso no se va a lograr si solamente vemos el compromiso en otros y no en nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros está comprometido con Jesús. Pero también estamos comprometidos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Ahora sí que con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y el hecho de que unos vivamos aquí en la Ciudad de México, otros vivamos en diferentes estados del país o en diferentes partes del mundo, no quiere decir que no tengamos un compromiso con la iglesia. El sábado pasado celebramos un culto de acción de gracias por la vida de los pastores que han muerto ante esta pandemia provocada por el COVID-19. Pero también fue una invitación a la iglesia de Cristo, a ser solidarios con nuestras hermanas viudas hoy porque sus esposos, los pastores, murieron. Hermanos, hermanas, eso es una manera de ser solidario y de estar comprometidos con la iglesia. Y a mí me da mucho gusto que hay una respuesta muy buena de parte de la iglesia a nivel nacional. Creo que podemos entregarle a nuestras hermanas una ofrenda digna. Así que si alguien no lo ha hecho, todavía tiene oportunidad de hacerlo. Porque esta ofrenda queremos empezar a entregarla a partir del día 1 de septiembre, dando tiempo que esta semana, ¿verdad?, los que no lo han podido hacer, lo puedan hacer. Hermanos, y no necesitamos tener muchos recursos. Con lo poco que podamos aportar, apoyar, estaremos siendo solidarios y estaremos manifestando que estamos comprometidos con la iglesia. Porque nuestras hermanas que hoy son viudas son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la gran familia en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no solamente estamos comprometidos con Jesús a anunciar el evangelio, sino estamos comprometidos también con la iglesia, con nuestros hermanos que sufren, que tienen una necesidad. Pero también estamos comprometidos con este mundo que está perdido, con este mundo que necesita escuchar el evangelio. Estamos comprometidos para llevar las buenas nuevas, hermanos. Pero repito, esto no lo puede hacer una persona. Todos estamos comprometidos como iglesia a responder a las necesidades, a ser colaboradores en el extendimiento del reino de Dios en esta tierra.
Y cuando usted vea que su pastor se cansa, cuando usted vea que su pastor no puede mantener la mano en alto, sosténgalo, hermano, sostenga a su pastor, ayude a su pastor, y entonces todos juntos comprometidos realizaremos la tarea que el Señor nos ha encomendado. La tercera cosa, o el tercer propósito que yo quiero compartir con ustedes, lo encontramos en el versículo 15 del pasaje que leímos. Y dice el versículo 15 que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Tener a Dios como nuestro escudo. Nisi significa el escudo, la bandera, el protector. Y hoy más que nunca, hermanos, debemos y tenemos que tener a Dios como nuestro escudo, como nuestra bandera, como nuestro protector, el que nos ayuda en los momentos difíciles y críticos. Algo importante. Fíjense ustedes que ni Moisés, ni Aarón, ni Hur, ni Josué se acreditaron la victoria. No se acreditaron la victoria. Ellos estuvieron. Josué estuvo en la batalla. Moisés en la cumbre del collado, intercediendo. Aarón y Hur ayudando a Moisés a sostener sus manos. Pero ninguno de ellos se acreditó la victoria. Ninguno dijo, gracias porque yo fui muy valiente. Gracias por mi estrategia. Gracias a que yo estuve ahí, por eso logramos la victoria. No. La victoria se la acreditaron a Dios. Y por eso Moisés construyó un altar y le llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi escudo, es mi bandera, es mi protector. En otras palabras, Dios es el que tiene la victoria. Muchas veces, hermanos, los seres humanos pensamos que por nuestro liderazgo, que por nuestro trabajo, que por lo que hemos hecho, es que se ha logrado todo. No, Dios usa nuestras vidas. Dios ha usado la vida del pastor Nehemías. Dios ha usado la vida de los ancianos. Dios ha usado la vida de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Dios ha usado la vida del presbiterio, del sínodo, de la asamblea general. Pero la victoria no ha sido y no es de nosotros. La victoria es de Dios. Y todo lo que hemos logrado durante 38 años es porque Dios ha estado con nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener a Dios como nuestro escudo, como nuestro protector. En tiempo de guerra, el escudo era importante, porque el escudo era un arma de defensa ya en el Antiguo Testamento. El escudo era un arma de defensa con la que el soldado podía golpear al enemigo defendiéndose. Pero también era un protector para el guerrero. Cuando le lanzaban las lanzas, el guerrero ponía su escudo y eso permitía que la lanza no lo hiriera, hermanos. Entonces, el Señor en ese sentido es nuestro escudo, es nuestro protector. En el Antiguo Testamento, la imagen del escudo siempre se aplica con frecuencia a la protección que Dios tiene para con su pueblo. Hoy estamos nosotros muy preocupados, mucha gente preocupada por el futuro de la iglesia, por lo que va a pasar en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Hermanos, si tenemos a Dios como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, no tenemos nada que preocuparnos, porque el Señor nos va a ayudar para salir adelante. El Señor nos va a ayudar para llegar al final de todo esto. Pero tengamos en mente, tengamos en nuestro corazón que Dios es nuestro escudo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, los versículos, especialmente el versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
vestidos. Y ahí hay una descripción, ¿verdad?, de la armadura de Dios, del escudo, de la protección que Dios le da a su iglesia. Hermanos, Dios es nuestro protector. Y así lo entendió Moisés. Y así lo entendió Josué, Aarón y Hur y el pueblo. La victoria no fue de ellos, la victoria fue de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos y logremos en esta tierra, en el trabajo, en la iglesia, no es porque nosotros tengamos las capacidades, la fuerza, es porque Dios ha estado con nosotros. Y Dios ha estado con la vida de su iglesia, con la vida de la iglesia en este lugar. Amados hermanos, los propósitos del pueblo de Dios, tengámoslos presentes. Luchar y compartir la libertad con aquellos que no la conocen. Comprometidos con la tarea que Dios nos ha dado, pero también tener a Dios como nuestro escudo, como nuestra protección, como nuestra bandera. Que el Señor nos bendiga. Amén.